un gran modelo de lenguaje tradicional que se basa sobre el algoritmo GPT-2 como un RAG, que es la implementación más común o la más usada hoy por hoy en las empresas con respecto al uso real que se le puede dar a un modelo, a un gran modelo de lenguaje dentro de una empresa, ¿no? Uno ve muchos usos, pero de puertas adentro de una empresa, algo tangible, algo real, es el sistema de que vos interactúes con algo, con un agente inteligente y te dé una respuesta y pueda tomar decisiones. Eso se basa en un RAG. Bueno, volviendo al punto de las bases de datos vectoriales, tanto sea los LLM como los RAG, donde se almacenan los vectores que hacen el proceso de búsqueda y extraen la información, es en una base de datos vectorial. Es por eso que se han puesto tan de moda. Y es central entender los conceptos de bases de datos vectoriales. Habíamos visto ChromaDB, que es la base de datos como más popular, vectorial, open source, tiene una interfaz, una librería en Python y en muchos lenguajes más, con lo cual trabajar es bastante sencillo. Habíamos visto un ejemplo. Vamos a compartir la pantalla de vuelta. Ahí está. Bueno, ChromaDB, habíamos dicho que tenía algunos beneficios. Esto es una base de datos creada para el uso de inteligencia artificial, ¿no? Fue pensada, es nueva, fue pensada para esto. Igualmente, no tienen que confundirse con que las bases de datos vectoriales son un invento nuevo, ¿no? Ya existían hace tiempo, antes de la revolución de la inteligencia artificial, pero se han puesto de moda porque las usan. Esto es lo que se denomina como búsqueda semántica, también lo van a ver en la bibliografía. ¿Por qué? Resumiendo, lo que hacen estos vectores, que es un vector lisa y llanamente como nosotros conocemos en programación, se almacenan y se hace una búsqueda por similitud. Eh, el algoritmo más común para comparar dos vectores y tener una métrica de grado de su similitud es la similitud, el cálculo de la similitud del coseno. Bien, eso nos da un número de cuán parecido o no son dos vectores entre sí. Eso en el mundo, ese vector, en el mundo de los grandes modelos de lenguaje, en realidad en el mundo del procesamiento del lenguaje natural, que es el gran paraguas donde se suman los grandes modelos de lenguaje, la extracción de información y todas las demás áreas que tengan que ver con texto no estructurado y que está relacionado con técnicas de inteligencia artificial, en esa área de procesamiento del lenguaje natural, eso se llama embeddings. Son vectores donde el valor de cada posición sale de un cálculo que puede variar, pero lo que trata de hacer hoy por hoy, en términos generales, es utilizar cada una de las palabras y el contexto donde se encuentra. Esa suma de palabra más contexto me da como resultado un valor que representa ese embedding, que es mi vector, que a su vez está almacenado en una base de datos vectorial. Ese cálculo de la palabra más su entorno, lo que hace es tomar el contexto de la palabra, se denomina así, y eso permite hacer mejores búsquedas. Cuestiones que uno puede hacer con esto de tomar el entorno es, si yo tengo tres palabras a derecha igual y tres palabras a izquierda igual y la palabra en la que estoy parado no sé lo que es, pero tengo otro vector donde el valor es igual, aunque yo no conozca la palabra donde estoy parado, puedo asumir que es un sinónimo, un cuasi sinónimo de la palabra que sí conozco, porque sus entornos son similares. Eso es el secreto de la revolución que están viviendo hoy por hoy con los modelos generativos, ese simple detalle. Yo puedo inferir el significado a partir de los contextos donde se encuentran las palabras. Después hay un montón de detalles del paralelismo del procesamiento, detalles son eso. Pero el concepto marco, lo que ustedes se tienen que llevar en este mundo de la generación de modelos, de estos tipos de modelos, es exactamente eso. Bueno, continuemos. Lo que guardamos son vectores. Ya sabemos cómo se generan y lo que guardan. Y todo eso se denomina búsqueda semántica. Bueno,
El concepto básico del uso lo vemos acá. Tenemos una biblioteca en Python que es ChromaDB. El settings, lo que estamos diciendo es dónde lo vamos a guardar, en este directorio. Este es el directorio donde vamos a guardar todas las colecciones internas. Habíamos visto que el concepto de colección, acá no es tabla, son colecciones, y esto de la colección, lo habíamos dicho, es muy propio de los non-SQL. ¿Por qué? Porque lo que me está diciendo son colecciones de objetos. ¿Qué objetos? Cualquiera. Documentos de todo tipo, objetos binarios, lo que sea. Vectores. Es por eso acá le puse el nombre, este es un nombre de fantasía, ¿no? Pero tiene un significado. Colección, porque es una colección. Entonces generé mi colección, después agregué documentos a mi colección de objetos, a mi base de datos vectoriales, donde la estructura de hacer un add, un insert, esto sería el insert de la base de datos relacionales. Mínimamente los datos que le tengo que pasar son los documentos originales y los ID. Si yo no le paso más nada que esto, internamente va a generar de estos dos documentos, voy a generar mi representación vectorial. Lo hace automático. Y ya puedo estar, tengo mi tabla para consultar, mi colección para consultar. Si yo quiero hacer una consulta, le digo query, le explico que lo que te voy a pasar es texto, porque cuando le digo que le va a pasar el texto, él internamente, antes de hacer la consulta, lo va a pasar a un modo vectorial, por eso estoy invocando este parámetro dentro del método, query text, le estoy diciendo, para que sepa lo que tiene que hacer, y le digo que me retorne como máximo 2 resultados, porque tengo 2. Si yo le pondría 1, me devolvería 1. Y lo que me devuelve son JSON con toda la información. Los ID, que era lo que yo había puesto, 2, en el orden en que los tiene. El cálculo de las distancias, otro array. Después me devuelve los documentos. ¿Ven? Ahí está. Entonces, internamente, podríamos hacer un paralelismo de la siguiente manera con las bases de datos relacionales. Nosotros habíamos mencionado que las bases de datos relacionales tienen dentro de una base, está conformado por tablas, las tablas son tuplas, filas y columnas, donde se almacenan los datos. Bueno, hasta ahí la comparación podría ser, acá lo que tengo es colecciones, no tablas, colecciones de objetos. Esas colecciones están en un directorio de persistencia, en un almacenamiento de persistencia. Esto con la base de datos es una relación uno a uno. Cuando ustedes ven una base de datos relacional y crean una base de datos, la cuestión física de la base de datos, y la van a buscar al file system, ustedes lo que encuentran ahí es ¿qué pasó con el kernel? Porque tengo esto. Lo que ustedes encuentran con esto es una relación uno a uno, es un archivo físico en las bases de datos relacionales. Y acá también es un directorio donde van a encontrar un montón de archivos. Las bases de este directorio están igual. La colección es lo que nosotros en las bases de datos relacionales podríamos llegar a decir tablas. Es un poco más complejo, pero podríamos hacer un paralelismo entre uno y el otro. Y después, internamente, lo que tenemos ya no tenemos el concepto de tuplas, filas y columnas, donde estamos haciendo el insert de los datos, sino que estamos insertando vectores. Y tenemos una secuencia de vectores. Entonces, internamente lo tenemos que ver como dos partes esto. Lo tenemos que ver como dos partes de lo que es una base de datos vectorial. Por un lado, los documentos. Los documentos, ¿cómo están almacenados dentro de la colección? Es muy fácil. Como están almacenados los registros, eso no tiene diferencia, no tiene mucha alternativa. Internamente, ¿se acuerdan que nosotros decíamos que en una tabla teníamos un índice, teníamos que generar índices, teníamos claves primarias, secundarias, foráneas, distintos tipos de clave que teníamos en el mundo relacional? Lo que nosotros habíamos dicho que la clave primaria era la única que tenía el orden físico de los datos. El próximo dato en el índice primario era físicamente el próximo registro que tenía esa tabla. Y después teníamos en la estructura de claves secundarias, las claves primarias y las secundarias son las que nos interesan ahora. Acuérdense que las claves foráneas eran campos que teníamos en esta tabla, en una tabla X, que eran claves primarias en otras tablas, y esto lo utilizábamos bajo el concepto de formas normales, ¿no? Era para optimizar la performance y el espacio de almacenamiento utilizado. Entonces ahora nos estamos enfocando en las claves primarias y las claves secundarias, ambas claves. Entonces, nosotros habíamos dicho que en las bases de datos relacionales teníamos, en términos generales, el algoritmo Btrip, árbol B, donde estaban indexados los índices, y era una forma óptima de recorrer el índice, y en los nodos hoja
¿qué íbamos a encontrar? El ID, el puntero a donde se encontraba físicamente el registro. ¿Mm? Esa es la manera simplificada de acceder a la información. Por otro lado, teníamos nuestro base de datos NoSQL vectoriales. Entonces, ¿vieron cuando decíamos que teníamos el ID con los registros? Imagínense lo que es esta primera parte. Hay un lado dentro de la colección donde está la posición, hay un ID y tiene esto. ¿Mm? Esto es ID, pero cuando yo le digo identificador, este es el identificador que le dimos nosotros. El ID que yo le estoy diciendo es físicamente dónde se encuentra. Eso por un lado. Y después la colección, la base de datos, generó un conjunto de vectores. ¿Cuál es el paralelismo que ustedes tienen que ver en este conjunto de vectores? Bueno, es simple. Imagínense que el conjunto de vectores es mi árbol B. Tómenlo como ese paralelismo para que entiendan la estructura. Mi conjunto de vectores es mi árbol B. Ya lo tengo calculado, ya los vectores los tengo calculados, mi árbol B, ya tengo mi estructura de árbol armada, donde los nodos hojas apuntan, seguramente, imagínense, tuviera un solo campo en mi tabla a este fila o a esta otra fila. Acá tengo un conjunto de vectores, bárbaro. Entonces, el bitrip lo comparo contra el árbol B. Y después está el algoritmo. O sea, cuando yo hago, la estructura es el árbol B, pero después hay un conjunto de reglas que me permite recorrer ese árbol. ¿Se acuerdan? Las distintas formas de recorrer un árbol. Bueno, eso es el algoritmo de acceso, de cómo encontrar el documento. Bueno, ese algoritmo de acceso en el árbol B lo tienen que generar el paralelo, por ejemplo, con la similitud del coseno, que es el algoritmo por el cual yo voy a buscar en mis vectores cuáles son los más similares contra el dato que estoy buscando. Está. ¿Lo vieron ahí? ¿Vieron el paralelismo entre uno y el otro? En el fondo es lo mismo, nada más que manejan distintas estructuras para hacer más óptimo el tipo de dato con el cual está bajando. No tiene más secreto que eso. Bueno, si seguimos, acá el TF y DF es un cálculo para generar estos vectores, estos embeddings que tengo. Fíjense que todo es lo mismo. Y lo único que yo hago de antemano en este segundo ejemplo era generar mis embeddings de antemano con el método TF y DF. Y fíjense que cuando hago el add, que acá sigue el add con dos parámetros, con documents and ID, acá estoy haciendo con tres parámetros. Documents, embeddings, que son lo que le estoy pasando, y IDs. Entonces tengo tres documentos, me generé los embeddings, lo paso, y el parámetro. Hice exactamente lo mismo. La diferencia con el anterior, que acá le dejé por defecto, como no le pasé embeddings, el parámetro embeddings, él dijo, lo tengo que convertir, y me lo convirtió a vectores. Acá no lo tuvo que convertir, lo convertí yo. Después, cuando hago el query, lo único que tengo que hacer es, primero, la pregunta, pasarla por el mismo tamiz, que es el TF-IDF. Acá tengo el embedding que representa qué sabe sobre las redes neuronales. Bárbaro. Y fíjense que la query es igual, es exactamente igual que lo que estoy haciendo acá, query, pero en este estaba usando el parámetro query text. Y acá estoy utilizando el query embeddings, porque le estoy pasando un embedding. El resultado, la cantidad máxima acá 3, para ver cómo me lo dé. Puedo poner 2, 1, lo que se quiera, y hago el resultado, hago la consulta. Es exactamente lo mismo. Ahí está. Ahí lo tienen. Un poco de uso de la base de datos vectorial más utilizada en la inteligencia artificial. Hay muchas. Hemos pasado, hemos cargado, ya tiene el documento, donde está la información para bajar este documento de base de datos. Y continuemos. Vamos a ver otro ejemplo. Bien, acá tengo. Vamos a hacer lo mismo, pero con otra base de datos. Esto es, pegan el palo, no es una base de datos completa, pero es muy parecido, es un algoritmo hecho por Meta, que lo que hace, está es muy óptimo para buscar vectores, ¿no? Densos y te calcula el valor. Está hecho en C++, le podemos sumar. Así que acá te calcula la distancia euclidia, que es otro método que tiene, pero bueno, algunos detalles. Permite utilizar GPU en memoria. No es una base de datos, pero es muy bueno el utilizarlo. Bueno, esto lo que estoy haciendo es un rack completo para que lo vean y entiendan cómo
cómo funciona esto. Bueno, ahí ya lo habíamos visto. Sentence Transformers es otro de las librerías estándar que se utiliza. Fíjense que es SVERT, Sentence Verb. Verb fue el primer algoritmo realmente que toma el contexto de las palabras. Y lo que se utiliza, este Sentence Transformers, es el hecho de generar los embeddings. ¿Se acuerdan que en este caso acá habíamos trabajado con TF-IDF? Bueno, TF-IDF es un modelo viejo. El estado del arte es Sentence Transformers. Este Sentence Transformer ustedes lo deberían utilizar siempre porque es la mejor manera y la más estándar de generar estos modelos. Bien, ahí tenemos, nada más. Y acá de Transformers hago el pipeline para bajarme el valor. Bueno, arrancamos con el ejemplo de RAP. Acá hasta acá, nada más. Bajamos librerías. Esto que puse es solamente un control que tengo para decir dónde me estoy bajando en mi máquina los grandes modelos de lenguaje, si no se me hace un lío bárbaro. Entonces, RAC. El RAC, un poco de historia, para que lo recuerden y lo tengan bien presente, es lo siguiente. Ustedes cuando hacen una consulta a ChatGPT, le preguntan cualquier cosa, uno de los problemas que tiene el modelo GPT no es que es un problema, fue creado para eso, no es un problema de GPT, sino que es una errónea interpretación de las personas que utilizan esto. Es el hecho de que el modelo eh, no genera contenido, texto, lo que sea. Entonces siempre va a responder. Uno de los grandes problemas que ustedes tienen que tener bien presente es que los grandes modelos de lenguaje siempre, con el modelo que si están construidos con GPT y no tienen ningún filtro, van a responder siempre algo. ¿Y por qué van a responder algo? Por esto que vieron acá, aunque no lo crean. ¿Ven cuando yo hice la consulta? Aunque esto sea una base de datos internamente, el gran modelo es lo mismo. O sea, la alucinación. Claro, eso que se llama alucinación, lo que te hace es, él te responde con lo que tiene. Él te responde con, siempre va a tener un ranking, aunque sea grande, pequeño, distante, no distante, te va a responder. Porque su estructura está armada para esa forma. Cuando vos haces, estás llevándolo a vectores. ¿Se acuerdan? Es lo que vimos acá. Este ejemplo te representa bien lo que es la alucinación, el concepto de alucinación. Vos generaste en tu universo de documentos, en tu gran modelo de lenguaje, imagínense que tienen esos dos documentos. Nada más. Y yo estoy haciendo esta pregunta, es una pregunta maniada, por supuesto, tiene que ver una con la otra. Pero si yo preguntaría, ¿cuál es el día de la independencia de la República Argentina? No es que me va a decir, yo no lo sé, sino que va a agarrar, y le puse máximos resultados, 2. Pónganle que le pongo 1 si quiero. No importa. Le pongo un valor y él me va a completar estos valores, en este caso 2, y me va a dar un valor acá. Más grande, más chico, no importa. Ese es el concepto de alucinación. Ahí es cuando dice que alucina. ¿Por qué alucinó? Porque cuando extrajo valores, estaban muy distantes. Entonces, el problema que tiene el modelo no sabe decir, para cada pregunta, para cada cuestionamiento que me están haciendo, cuál es la distancia que yo debo considerar para entender que esto es una alucinación, que voy a responder como una alucinación o voy a responder como correctamente. Ese es el problema. Los modelos GPT siempre responden. Y siempre te responden con esto, con un conjunto de vectores que te hacen el cálculo de la distancia. Y está bien que anden así, ¿entienden? Porque están dando bien. Ahora el problema, si vos no evaluás estas distancias y dejás que el modelo responda directamente, tenés un problema. Entonces, uno de los primeros puntos que vos tenés que entender cuando querés hacer dentro de tu empresa un algoritmo que responda y que no tenga vos ese problema, surgió esto de la evolución hacia los RAC. Y es por eso que decimos que es lo que más se utiliza día a día. Lo que más se utiliza día a día es el uso de RAC. Bien, acá tengo el documento, perfecto. Estos son los 7 documentos que yo quiero que sea mi contexto, mi universo de potenciales respuestas que voy a dar en mi empresa. No tengo nada más que eso, por supuesto, estoy haciendo un ejemplo amañado, le estoy poniendo 7 documentos nada más, piensen ustedes en 50, 60, lo que sea, pero es acotado, no es un gran modelo de lenguaje. Lo que estoy haciendo es ajustando el potencial del espacio vectorial de lo que yo voy a responder. Voy a responder con esto. 7. Listo. Bien. Seguimos. Acá
es mi corpus de documento. ¿Les queda claro? Esto es lo que yo quiero. No quiero responder con nada que esté afuera de esto. Eso les tiene que quedar bien claro. Después, yo tengo que hacer mis vectores. ¿Se acuerdan? Acá, que yo ponía TF y DF. Acá. TF y DF, todos mis documentos, los transformaba a la estructura de TF y DF. Yo quiero hacer algo que sea más el estado del arte. Entonces, porque acá, este paso tiene mucho más, habíamos dicho que tiene mucho más, eh, encierra mucho más de lo que muestra una simple línea de código. Entendemos que, en definitiva, los grandes modelos de lenguaje lo que hicieron es, en vez de 7 documentos, así que los llevaron a formato texto, tienen millones de documentos. Millones. En vez de 7, tienen millones. En distintos formatos, todo, pero en un punto antes de entrenar el gran modelo de lenguaje, quedaron en una estructura parecida a esta. Pero en vez de tener de 0 a 6 el índice, de 0 a varios millones de documentos, de posiciones. Estamos en una matriz de este estilo. ¿Queda claro esto? Más o menos. ¿Queda claro? Sí, igual eso que vos decís que no contesta fuera del documento. Ahora les voy a mostrar cómo se logra. Ok, ok. Ese es el punto que estamos construyendo acá abajo. ¿Mm? Pero simplemente lo que les quiero mostrar es esta idea. Un gran modelo de lenguaje hace exactamente lo mismo que están haciendo ustedes, pero a lo bestia. Nada más. En vez de 7, tienen millones y millones de documentos, que también los preprocesaron y los llevaron a esta estructura de matriz. ¿Mm? Que además tiene el concepto de longitud variable, ¿no? Porque cada documento es variable. Bárbaro. Bueno, este documento, este gran modelo de lenguaje que en realidad ha sido optimizado y es el estándar que se utiliza para, ¿qué? Para los rack, para tomar estos 7 y llevarlo a una estructura de vector. Se generó un modelo de lenguaje mini, large language model, mini language model, sería MLM en vez de LLM. En vez de poner tanto documento, es solamente para armar los vectores. La versión y el all, esto es una regla, cuando ustedes ven en un modelo de lenguaje la palabra all, quiere decir que es de múltiples lenguajes adentro. Hay español, inglés, francés, alemán, chino, hay un montón de lenguajes adentro. Van a ver que algunos dicen solamente inglés, otros español, otros tienen una combinación más reducida, capaz que tienen inglés y español. Bueno, este es el estándar, es un estándar. Entonces, Center Transformer lo que hizo es me lo bajó localmente. Este es un entrenamiento heredado. ¿Mm? Lo que habíamos visto acá, me lo bajó ¿dónde? A este directorio. ¿Y qué hizo? Hugging Face, ¿se acuerdan que tenía la librería Transformers? Es un sitio, vamos a hacer esto si lo recuerdan, donde Hugging Face es un sitio, es un freemium, o sea, una empresa que presenta un conjunto de documentos que te da un cierto tipo de datos gratuitos y por otro lado, si querés un poco más, te dice, bueno, lo vamos a pagar. Bien. Todas estas áreas son las que vos podés tomar datos, entrenamientos heredados. Por ejemplo, Text Classification. Todo lo que aparece acá, que son 102.555 modelos entrenados disponibles para que yo lo utilice, están dentro de estos 102.000, uno de estos modelos es este. ¿Por qué hace la gente esto? Tanto la empresa como las personas que suman de manera gratuita esto, es porque quieren trabajar, aportar y se bajan y suben, y la cuestión del open source free. Bien. Entonces yo tengo acá localmente, ¿qué? Tengo localmente todos los vectores que estaban acá. ¿Qué es? De todos esos documentos se bajó y se generaron un conjunto de vectores. Y los tengo yo ahora en mi máquina. El 384 lo pongo por una sola razón. Este algoritmo, esto que ven acá, no funciona. ¿Qué es lo que le pasa? Cada oración tiene distinta cantidad de palabras. Entonces los divido en 384 para vectores de 384. Es la forma. Si yo tengo un texto que tiene 380, imagínense que si yo contaría acá 380, los últimos 4 me lo llena con nulos. Pero si tuviera uno de 385, voy a tener dos vectores. Uno totalmente completo y otro que va a tener un solo elemento y después todo blanco. Es la forma de optimizar y llevarlo a una dimensión estándar. ¿Por qué decidieron hacerlo de 384? No tengo ni la más mínima idea. ¿Por qué decidieron los autores de este modelo hacerlo de 384? Probablemente tenga mucho que ver con la performance del modelo. ¿Listo? Y es por eso que yo tengo que armar en mis documentos vectores que tengan la misma dimensionalidad
que tenía el entrenamiento base. Por eso pongo 384, nada más. ¿Y dónde salió el 384? Se les ocurrió a los pibes, escribámosle una carta y nos enteraremos. Bien, entonces, yo ya tengo acá trabajando esto. Ahora, voy a poner mis documentos. Los documentos eran esto. Documentos, model embedding, ahí lo tengo, el encode. Ya está. Lo que hice fue generar mis vectores con la distancia, los encodié con este formato. Bien, bárbaro. Una pregunta. Sí, dale. ¿Dónde? Acá no se usó la dimensión, ¿no? Acá está, acá abajo la vas a usar. Okay. El próximo paso. Entonces, esto tiene esta línea. Junto a esta línea tiene una explicación mucho más profunda de lo que hace. Esta línea de acá abajo, ven que lo paso de vuelta el doc embedding, lo reciba doc embedding y hago un NP array de type D32. Acá esta línea es solamente para forzar que el tipo de array, el tipo de array que tienen los embeddings son de punto flotante, nada más. Esto es una cuestión técnica, ¿por qué? Porque después, donde lo vamos a utilizar en la base de datos, necesita recibirlo de manera de punto flotante. Con lo cual esto es una cuestión técnica. Pero quiero hacer mucho hincapié en esta línea y esta línea. Y esta línea. Esto es lo que ustedes tienen que entender. Muy bien. Y es lo siguiente. Miren. Acá no tiene más secreto que haberme bajado entrenamiento heredado, se llama, entrenamiento heredado, que es el entrenamiento con el cual yo voy a, en vez de tener que hacer todo el proceso, alguien fue un buen samaritano y me bajó, me hizo el entrenamiento por mí y me lo dejó a mi disposición. Acá está. Pero esto encierra un secreto. ¿Qué hizo? Imagínense esto, háganse esta imagen mental, por favor, que es el punto importante que tienen que entender. Agarró la persona que se bajó millones de documentos, hizo el cálculo de todos los embeddings y quedaron agrupados con esa similitud, ¿no? con ese grado de similitud de los vectores. Cuando yo le paso estos documentos, estoy utilizando como molde el entrenamiento que tenía acá, con lo cual me queda un conjunto de registros, está bien, son 7, pero tienen una configuración, o sea, esos valores que tiene cada una de las posiciones, está basada en el gran modelo de lenguaje. En todos esos documentos que yo utilicé para generar mi vector. No, es una cuestión interna, muy de detalle, pero para que sepan que no es solamente un cálculo que hago una cuentita, no, estoy haciendo una cuentita para generar los vectores, pero en función del entrenamiento heredado que yo recibí. Entonces, la consecuencia de esto es que si yo cambio esto a otro modelo de lenguaje, a un gran modelo de lenguaje porque quiero hacerlo, los valores de los documentos de embedding, esos vectores, esos embeddings, pueden variar. Entonces, el valor final de mis embeddings está directamente relacionado con el gran modelo de lenguaje que yo estoy utilizando para tomarlo de molde. En un primer momento a ustedes ni siquiera les importa esto, pero tienen que saber esa cuestión de que el gran modelo de lenguaje que ustedes utilizan para tomarlo como molde para generar sus embeddings en su rack, varía el trabajo. ¿Y por qué? Varía, bueno, porque ustedes si un día ven que no pueden ajustar bien las respuestas de su rack, una de las cosas que podrían hacer es cambiar este modelo por otro para ver si funciona mejor. Pero por lo general este es un cuasi estándar, así que anda para todos y anda bien. Pero le tenía que explicar internamente cómo está funcionando eso. Bueno, hasta acá el día de hoy. Después vamos a crear los índices y vamos a generar el gran modelo de lenguaje. Que acá lo único que hice es face, que era la base de datos, le dije el índice de cuánto lo queríamos tener, dimensión, ahí está lo que me preguntaban, 384, y después le pasé los embeddings a la, que si se recuerdan, ¿se acuerdan esto? Lo pasé. Sí, sí. Listo, lo mismo hice. ¿Ven? No importa la base de datos de vectores, ya está. Con esto, lo que se me generó es un índice ya preparado que contiene 7 vectores y que es muy eficiente en la recuperación. Con 7 vectores anda cualquier cosa, ¿no? Pero cuando tengo millones, este también sigue andando bien. Y acá terminé en este paso, en la línea 14, en el paso 1.3, terminé la primera parte del rack, que es la parte de
interna, el ajuste de los documentos, el nuevo conjunto de documentos que yo quiero trabajar con mis datos. Así que ahí estamos. Bueno, chicos, los tengo que dejar hoy más temprano porque tengo que salir para un congreso que tenemos que hablar con la facultad. Nada, nos vemos el próximo miércoles,